Muy buen día a todos, sean bienvenidos a nuestra primera sesión de espacio abierto de aprendizaje correspondiente al módulo 5 para la generación 81, grupo 37. Agradezco a quienes están presentes en la sesión en vivo, ya sea aquí por Meet o por YouTube, e igualmente a quienes estén viendo la grabación de la sesión por el mismo YouTube. Bueno, vamos a comenzar, vamos a presentar cuál va a ser nuestro orden del día, que es lo que estaremos revisando el día de hoy. Terminando el encuadre de la sesión, que es esto justo que estoy haciendo, haremos una breve presentación del curso, tanto de un servidor como del módulo, de algunas cosas de la plataforma, algunas aclaraciones. Luego les daré la palabra por si hubiera dudas, comentarios, preguntas, ya sea sobre las actividades, sobre los contenidos o sobre cualquier otra cosa. Y luego pasaremos a los contenidos de la semana. En esta sesión hablaremos de la argumentación, del pensamiento crítico. Hablaremos obviamente de las actividades integradoras 1 y 2. Quizá no revisemos directamente las actividades, pero sí hablaremos de lo necesario para que ustedes la realicen adecuadamente. Por ejemplo, hablaremos de qué son los argumentos, qué es una proposición, qué es una afirmación, cómo se distingue de una opinión, qué es una tesis, qué es una postura y qué son las premisas y las conclusiones. Que quizá esto último es lo que más les puede que son los conceptos que son diferentes para ustedes, aunque no es diferente a lo que ya algunos de ustedes hacen. En cualquier momento pueden manifestar más dudas y cerraremos con un adelanto de la siguiente sesión. Entonces vamos a empezar con la presentación, antes de hacer la palabra. Me presento primero yo, mi nombre es Gerardo Valtierra Vázquez, soy licenciado en Filosofía, soy maestro en Pensamiento Crítico y Hermenéutica. Por esta razón, estas son áreas que se encargan directamente del estudio, de la argumentación, de los argumentos. Por eso estaré con ustedes a lo largo de este módulo número 5. Me pueden encontrar por la mensajera de la plataforma, por los foros también, el foro Aprendiendo en particular, y por el correo electrónico que aparece en sus pantallas, av.gerardo.valtierra@prepaenlinea-c.edu.mx. Me estoy conectando intermitentemente entre las 11 de la mañana y 8 de la tarde. Y en cualquier caso, no, siempre que me manden ustedes mensajes, les responderé antes de las 24 horas. Nunca demoraré más de 24 horas en responderles sus mensajes. Es decir, si ustedes me mandan un mensaje, digamos ahorita, 7:15, normalmente se los respondo poco tiempo después. Si lo manda después de las 8, entonces sí me tardo hasta el día siguiente, pero normalmente es solo eso. Lo último ya para pasar a una presentación también de la plataforma, siempre va a ser importante que nos comuniquemos de acuerdo a las reglas de etiqueta en los espacios virtuales, lo cual incluye estos espacios en YouTube como en la plataforma misma. Entonces, muy importante eso. Habiéndome presentado yo, vamos a hacer una breve presentación de la plataforma. No es que sea algo diferente a lo que ustedes ya conocen, es lo que ya conocen, pero sí cosas importantes que me gustaría enfatizar. Entonces vamos ahí, vamos digamos en orden de arriba abajo. Ustedes ya conocen la plataforma, saben que en la parte de arriba tenemos las notificaciones, creo que todavía nos está compartiendo. A ver, ahí creo que ya está. En la parte de arriba tenemos las notificaciones, tenemos los mensajes. Recomendación, desactiven la opción de enviar usando Enter. Aquí está, yo ya la desactivé. Para que cuando ustedes manden mensaje puedan escribir su mensaje todo lo largo que quieran y ya, solo cuando ustedes quieran enviarlo, pues ya dan en el avioncito para que se envíe. Y no cuando demos Enter, porque a veces hacemos una oración, damos Enter y se nos envía, ¿no? Es aquí en este engrane, entran aquí en mensajes, el engrane, y ahí donde dice usar Enter. Luego tenemos la sección de presentación, no la ignoren. Esta parte de acá es el foro novedades, también lo encontramos acá en la presentación. No ignoren esta parte. Por ejemplo, sobre el módulo pueden encontrar cada semana cuáles son los aprendizajes que esperamos.
para que les sirvan como una guía. Por ejemplo, aquí dice, distingue entre argumentos, opiniones y afirmaciones. Ok, entonces me voy a enfocar mucho en eso, en que sí me quede claro qué es un argumento, qué es una opinión, qué es una afirmación. Emplear estructuras sintácticas en un párrafo argumentativo. Ok, voy a poner atención donde hable de esa estructura sintáctica para saber a qué se refiere. Y así con cada una de las primeras 3 semanas, ahí van a encontrar cuáles son los aprendizajes esperados. Luego a un ladito van a encontrar el apartado de actividades y evaluación. Les estoy poniendo algunos ejemplos de los puntos importantes de este apartado de presentación que muchos ignoran a veces. Aquí, por ejemplo, pueden ver cuál es el porcentaje de cada una de sus actividades para que sepan más o menos. Si a lo mejor alguna no les fue tan bien como esperaban, pues pueden más o menos calcular cuál es el porcentaje y pues prever para los finales, ¿no? Por ejemplo, el integrador que vale 30%. También aquí pueden ver cuándo se les van a retroalimentar sus actividades. Si ustedes enviaron el lunes, a más tardar el jueves estarán calificadas. Si enviaron el martes, pues el viernes. Si es el miércoles, va a ser el lunes siguiente. Recuerden que sábado y domingo no entran, por no ser días hábiles, y así con cada uno de ellos. Si, por ejemplo, ustedes enviaron su actividad el jueves y el martes siguiente yo no se las he retroalimentado, pues están en su derecho de manifestar su inconformidad o su duda respecto a por qué no se les ha evaluado su actividad. Y bueno, ya casi para terminar esta breve presentación, dos apartados muy importantes, el foro novedades y la pizarra de sesiones, aquí están los dos. También definamos el horario para nuestras sesiones, si no lo han hecho, muy importante que lo hagan para que tengan decisión de a qué hora serán nuestras sesiones. Entonces, en el foro novedades, ahí compartimos tanto la tutora como un servidor algunos recursos, algunos mensajes, alguna información importante. Yo, por ejemplo, cada semana, los días lunes, sin falta, publico un mensaje con recomendaciones y consejos para dicha semana. Entonces, pues es muy importante que los revisen. El martes comparto un recurso adicional normalmente y otros días también a veces comparto otras cosas relevantes. En la pizarra de sesiones van a encontrar tanto las invitaciones, ya están las invitaciones de esta semana, la de la sesión del día de hoy y la de mañana, y también ahí comparto las grabaciones, ¿sí? Entonces, para quien no pueda ingresar, digamos, en algún caso a la hora de la sesión, puede checar también la grabación, nada más no confundirse porque van a estar tanto las invitaciones como las grabaciones, para que chequen ambas, o la que necesiten. Y bueno, básicamente es lo que tenemos aquí. Cada semana importante revisar la guía para ver, ahí también vienen otros recursos y también les dice, por ejemplo, cuáles de los recursos son importantes para cada actividad. Pues a lo mejor les dice, estos 5 recursos son importantes para actividad 1, entonces me puedo enfocar, como voy a hacer primero actividad 1, pues me enfoco primero en esos 5 recursos. Y ya luego me actividad 1. Y luego veo los otros que siguen y entonces ya hago actividad 2, por poner un ejemplo. ¿Sí? Y bueno, lo que ustedes ya conocen. También aquí tenemos las fechas de las semanas, ya todo esto ustedes ya lo manejan. Entonces, muy importante eso. Una cosa más sobre la presentación del curso, como ustedes ya notaron, a partir de este módulo, las sesiones ya no van a ser miércoles y viernes, como se venía acostumbrando, sino que van a ser martes y miércoles. ¿Sí? Martes y miércoles van a ser las sesiones siempre, todos los martes, todos los miércoles, de acuerdo a los horarios que ustedes elijan en el espacio que ya mencionamos. Esto para que tengan más tiempo para trabajar con sus actividades, ya sabiendo lo que se diga en las sesiones. Entonces, martes y miércoles aquí estaremos. Y bueno, de mi parte es la presentación que quería hacer. Entonces, ahora sí, les cedo la palabra. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? No, ninguna. Ok, muy bien, gracias María Fernanda. En YouTube vamos a ver si hay algún mensaje. Parece que no, si hay personas conectadas, pero no han redactado ningún mensaje. Igual estaré atento por si hay algún mensaje. Déjenme nada más.
Ahí está. Bueno, entonces no habiendo ninguna duda, vamos a entrar de lleno en los contenidos de, de esta semana. Y vamos a empezar con una pregunta para ustedes. ¿Qué saben ustedes sobre argumentación? ¿Entienden ustedes por argumentación? O quizá sea algo totalmente nuevo para ustedes. ¿Qué saben o qué han escuchado o qué entienden ustedes por argumentación? María Fernanda, tú qué has escuchado o qué sabes de la argumentación? Pues un argumento es cuando sabes sobre un tema y pues se dicen o se apoya ese tema, nosotros llegamos a conclusiones. Ok, muy bien, más o menos, sí. Tienes ideas claras, ¿no? Se argumentan sobre temas en específico. Se apoya con ideas, se apoya con, vamos a ver más tarde, con ciertas proposiciones, muy bien. Y, importante, se llegan a conclusiones determinadas o se defienden esas conclusiones. En YouTube no sé si hay alguna que entiendan ustedes por eso, por argumentación, que saben sobre el tema. Vamos a dar unos segunditos para ver si hay respuesta en YouTube. Pero parece que no hay respuesta. Permítanme un segundito, voy a contestar una llamada. Bueno, bueno, sí. Es una casa morada con arbolitos afuera. Ahí salgo ya a decir. Buenas tardes. Ok, una disculpa. Tenía que atender eso, pero ya está.
A ver, creo que todavía sigue sin haber respuesta en YouTube. Sí. Bueno, vamos a continuar. Efectivamente, la argumentación tiene varios significados o son, llamamos a varias cosas relacionadas con ese nombre. Argumentación puede ser un proceso mediante el cual defendemos una idea y ante una persona o ante un grupo, ante eh, varias personas, y normalmente es un proceso dialógico, de diálogo. Yo doy mis argumentos y las personas pueden responder con sus propios argumentos. O viceversa, ellos me dan argumentos y yo respondo a esos argumentos. Esa, digamos, es lo más general sobre la argumentación. Pero también la argumentación puede ser otras cosas o incluye otras cosas. Por ejemplo, justificar acciones. Ya sea justificar acciones pasadas o justificar acciones futuras. Acciones pasadas, por ejemplo, piensen en un niño, por ejemplo, que está jugando y quebra algún florero y entonces se justifica, da razones por las cuales él no es culpable de eso o si es culpable, pues no merece un castigo. ¿Sí? Se justifica ante sus padres, ante su familia. O también una acción futura. Quiero estudiar una cosa, mis papás no están de acuerdo, y entonces le doy razones de por qué sí es eso, ¿no? Justifico esa acción. También para eso se utiliza la argumentación. La argumentación también se puede hacer no solamente cuando estamos en desacuerdo, también la argumentación se puede hacer para tratar de llegar cuando los dos queremos o todas las personas involucradas quieren una cosa en común, están de acuerdo, pero están tratando de buscar la mejor manera de hacerlo, por ejemplo. No es que estén en desacuerdo, simplemente están dando aportes eh, para realizar su actividad. Y también utilizamos la argumentación eh, es una manera de entender algo, una manera de encontrar alguna verdad, por eso también decimos, tú lo decías correctamente, que encontramos conclusiones o llegamos a conclusiones. ¿Sí? Tenemos cierta información, pensamos en esa información y nos puede llevar a cierta conclusión, a cierta idea. ¿Sí? No sé, pensamos que un lugar tiene mucha inseguridad, nosotros necesitamos dónde vivir, eh, hay otro lugar que es un poquito más caro, pero hay menos seguridad. Entonces decimos, pues es prioridad la seguridad antes que lo económico. Y llegamos a la conclusión, llegamos a la verdad de que es mejor la opción un poquito más cara que la opción insegura, por poner un ejemplo. ¿Sí? Todos estos son usos de la argumentación. Eh, También la argumentación es parte de algo un poquito más grande, algo más complejo que se llama pensamiento crítico, que incluye razonamientos de diferente tipo. O sea, razonamos, nos llega información y la procesamos y llegamos a ciertas conclusiones. También eso lo hacemos mediante argumentos, aunque de diferente estructura o con diferente función sobre todo, pero también lo utilizamos. La argumentación y el pensamiento crítico es una actividad del pensamiento, una habilidad del pensamiento, eh, que se les llama de orden superior, es decir, son un poquito más difíciles. ¿Sí? Ustedes ya han trabajado con habilidades de orden inferior, que son un poquito más fáciles. Por ejemplo, resumir. Resumir es algo relativamente fácil, ¿no? Tenemos ciertas ideas, tomamos las más importantes sin alterarlas y eso presentamos como resumen. Sintetizar, que es un poquito más de lo mismo. Analizar ya es un poquito más difícil. Y así. Argumentar es una de las complicadas, pero no quiere decir que sea imposible. Yo creo que a la mayoría de ustedes les va a costar los primeras, este, en sus primeras actividades, pero poco a poco lo van a ir desarrollando más. Sobre todo, pues, si toman en cuenta los recursos de la plataforma y lo que digamos en estas sesiones de espacio abierto. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre esta primera idea que revisamos.
¿No dudas? ¿No preguntas? No, ninguna. Muy bien. Bueno, voy a compartir una pizarra para ir aclarando más cosas. Ya dijimos que es la argumentación, ya dijimos que es parte del pensamiento crítico, ya dijimos también un poco para qué sirve. Lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo podemos estructurar argumentos. ¿Y qué son los argumentos? Porque dijimos que era argumentación, pero no qué son los argumentos. Pero para eso hay que hacer unos pasitos hacia atrás. Y lo primero que tenemos que verificar es qué son las oraciones. Esto va a ser muy importante a lo largo del módulo, tanto para lo que tenga que ver con argumentos, argumentación, como lo que vamos a ver después sobre investigación, que también está relacionado. Es muy importante entender qué es una oración. Parece algo muy sencillo porque es algo que nos enseñaban en primaria, secundaria, pero por lo mismo que es muy sencillo, quizás no lo practicamos tanto y se nos puede olvidar o algún concepto se nos puede escapar. Entonces, para eso vamos a retomarlo. María Fernanda, ¿tú sí tienes claro qué es una oración? ¿O no lo recuerdas? Pues casi no lo recuerdo, pero pues es un conjunto de palabras que al final forman pues sí, una oración en la que tiene sentido lo que dices, de que con verbos, adjetivos, conectores. Sí, muy bien, muy bien. Una oración es un conjunto de palabras, perfecto. Que sí, que efectivamente tienen un sentido, expresan una idea completa. Eso es muy importante para entender lo que es la oración. Y efectivamente tiene varios componentes. Los podemos dividir, son dos principalmente. Un sujeto y un predicado. Sujeto es de lo que hablamos, predicado es lo que decimos sobre el sujeto. Si yo digo, Juan Carlos compró una casa, Juan Carlos es de quien estoy hablando, es el sujeto, y lo que decimos de Juan Carlos es que compró una casa. Eh, si yo digo Juan Carlos y Mariana compraron una casa, Juan Carlos y Mariana, siendo el sujeto, compraron una casa, es el predicado. Pues también, por ejemplo, si yo digo el libro fue robado por extraterrestres, el libro es de lo que estamos hablando, no tiene que ser una persona, es de lo que hablemos, el libro, y fue robado por extraterrestres, es el predicado, porque es lo que decimos de él, ¿sí? Del libro. Ahí, por ejemplo, algunos se confunden y dicen, los extraterrestres son el sujeto. No, porque no estamos hablando de los extraterrestres, estamos hablando del libro, ¿sí? Entonces, muy importante eso. ¿Qué hace, de qué están conformados el sujeto y el predicado? El predicado tiene un núcleo que es una parte muy importante y tú ya la comentaste, el verbo. Esa es una manera de saber si estamos frente a una oración o no. Todas las oraciones tienen verbos, ¿sí? Porque todas las oraciones tienen predicados. ¿Qué es un verbo? Un verbo es una palabra que utilizamos para expresar acciones, principalmente, procesos, estados y relaciones. Es lo que expresamos con los verbos. ¿Sí? Acciones como comer, reír, cantar, etc. Estados como dormir. No hacemos una acción como tal, pero está ahí. Relaciones como ser, por ejemplo, ser hermano de, etcétera, etcétera. Esos son los verbos. No se nos olvide esto porque va a ser muy importante. Hay otros conjuntos de palabras que también expresan sentido, tienen sentido, las entendemos, pero no expresan una idea completa. Y normalmente es porque les falta un verbo, ¿sí? Un verbo y por lo tanto pues no tienen predicado. Esas, su nombre, digamos, oficial para los que estudian eso, para los lingüistas, etcétera, son frases. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una frase y una oración? Son dos. La principal es que la oración expresa una idea completa, la frase no. La entendemos, sabemos de qué estamos hablando, pero no expresa una idea completa. Y la otra, que es por la que nos podemos dar cuenta, es la oración tiene verbo, la frase no tiene verbo. Ejemplo de frase, Juan Carlos y Mariana. Ahí vemos si ninguno
es un verbo. Juan Carlos y Mariana. Ninguna de esas palabras es verbo. Es una frase. La entendemos, sí, sabemos que estamos hablando de dos personas, pero no estamos diciendo nada de ellas. Entonces, eso es una frase. Otra es caminos cerrados. Entendemos lo que dice, pero no hay un verbo. ¿Sí? Sabemos, hay caminos cerrados, pero no dice si se cierran más adelante, si, nada, solo dice caminos cerrados. Y así, si tienen verbo, son oraciones, si no tienen verbo, son frases. Si expresan una idea completa, son oraciones, si no la expresan, son frases. Y luego tenemos una tercera cosa, que son los párrafos. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo es un conjunto de frases y oraciones sobre un mismo asunto, sobre una misma idea. ¿Sí? En la oración expresa una idea, en el párrafo se desarrolla. Y se puede desarrollar de varias maneras. Una narración, una explicación o una argumentación. ¿Sí? Ejemplos de párrafos. Si ya dijimos que Juan Carlos y Mariana es frase. Juan Carlos y Mariana, ¿qué dijimos? Compraron una casa, es una oración. Si luego decimos, Juan Carlos y Mariana compraron una casa. Su decisión tardó 3 semanas porque no sabían si comprar casa o comprar departamento. El departamento tenía las ventajas de que era más céntrico, pero la casa es más grande y más acogedora. Al final, después de preguntarle a sus familiares, decidieron comprar la casa. Ese es un párrafo. Aquí lo estoy diciendo de manera oral y no se ve tan claro como se vería escrito, que escrito se ven como varias oraciones divididas, pero eso es un párrafo. Muy importante que guarden estas ideas. Frase es más, no quiero decir corta porque puede ser una frase muy larga y una oración muy corta, pero en general no expresa tanto como la oración. La oración ya expresa y el párrafo explica o argumenta o narra en relación con la idea. ¿Queda claro esto? Sí. Muy bien. Voy a hacer voy a poner un par de ejemplos y me dices a qué se refiere, si argumento, si a párrafo, perdón, oración o frase. Ejemplo, la calle de las flores. Frase, oración o párrafo. Frase. Muy bien. La calle de las flores se llama Miguel Hidalgo. Oración. Oración, muy bien. Las bicicletas, las motocicletas, los automóviles de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Párrafo. No. Tenía trampita. Uh. ¿Te la repito? Sí. Las bicicletas, las motocicletas, los automóviles de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Pues sería frase, ¿no? Sí, es frase, efectivamente, porque no tiene verbo por ningún lado. ¿Sí? ¿Ya más claro? Sí. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. ¿Por qué estamos hablando de frases, oraciones o párrafos? Bueno, los párrafos los vamos a utilizar más adelante, cuando hagamos ensayos. Pero las oraciones son fundamentales para hacer argumentos. ¿Sí? Siempre nos vamos a manejar con oraciones, no frases, pero tampoco párrafos. Lo vamos a ver conforme vamos desarrollando, pero cuando lleguemos a premisas y conclusiones, nunca son párrafos. ¿Sí? Nunca se explican o se desarrollan, simplemente son las ideas, las oraciones. Entonces, por eso es muy importante que entendamos qué son las oraciones. ¿Sí? Los párrafos, los argumentos no llevan ni párrafos ni llevan frases. Son conformadas por oraciones. Pero no todo tipo de oraciones. Hay oraciones que no van nunca en los argumentos. Y es lo que pongo primero. Ahí vemos que tengo una X ahí grandota. Porque este tipo de oraciones no van en los argumentos. ¿Cuáles son? La oración interrogativa o pregunta.
Esto no se usa para afirmar o para negar nada, sino se hace para cuestionar, ¿sí? Para obtener información quizá. Eh, entonces, esas no van a ir en los argumentos. ¿Cómo las distinguimos? De manera escrita es muy fácil porque tienen que tener sus signos de interrogación, tanto al inicio y al final. Quizá en nuestros mensajes, en redes sociales no utilizamos esos signos, pero si encontramos artículos o libros, normalmente sí los van a utilizar. Entonces, ¿eso ya es pregunta? No siempre es. También hay ciertas palabras, como en este caso, ¿cuál? Que cuando son preguntas o exclamaciones, llevan acento. Y que si no son preguntas ni exclamaciones, no llevan acento. ¿Sí? ¿Cuál es tal cosa? Lleva acento. Si yo digo, lo hizo tal cual como se lo dijeron, ahí no lleva acento. Por ejemplo, ese tipo de palabras también. Y de manera oral también es fácil distinguirlo por la entonación. Decimos, ¿cuál es el mayor productor de café en el mundo? Es una entonación diferente a la que decimos cuando simplemente decimos algo. ¿Sí? Ese no va. Tampoco las oraciones exclamativas, que se utilizan para expresar reacciones, emociones, sorpresa. Ese tampoco lo llevan. Y también es muy fácil distinguirlas porque uno también llevan signos de apertura y de clausura, en este caso signos de admiración. Lo mismo las palabras que en preguntas llevan acento, también aquí llevan acento, como que. Eh, y también a veces llevan este tipo de palabritas como caray, que no tienen un significado, pero que los utilizamos para expresar ciertas reacciones. Tienen un nombre, se llaman interjecciones, pero son palabras como caray, o también como o, de sorpresa, o cuando entiendes algo dices, claro, y lo contrario, cuando no lo entiendes y dices, todas esas llevan o, va a la vocal y luego una H, o H, A, H, E, H. Esas tampoco. Y por último, las que tampoco van son las oraciones imperativas, las que utilizamos para pedir algo, rogar por algo, ordenar algo. Esas se llaman oraciones imperativas y tampoco las utilizamos en los argumentos. Por ejemplo, sírveme un café por favor, eh, vea las tortillas. Todas esas son oraciones imperativas, no van en los argumentos. ¿Sí? Sí pueden estar en los párrafos. Cuando estamos leyendo, por ejemplo, ustedes el texto de Octavio Paz, sí puede aparecer alguna de esa oración cercano a donde está el argumento del autor, pero esa partecita no va en el argumento. ¿Sí? Lo pueden descartar. A veces lo utilizan para introducir su argumento, por ejemplo, una pregunta. ¿Te has preguntado cuál es la mejor eh, bocina inteligente? Y ya luego te dan todo su argumento de, la mejor bocina inteligente es la Echo de Amazon porque tiene Alexa, y ya te dan las razones, ¿no? Te dan el argumento. Pero la pregunta no es parte del argumento. Lo utilizaron para introducir el argumento. ¿Sí? Nunca son parte del argumento. Ahora, ¿qué cosas sí son parte del argumento? Pues hay unas oraciones que se llaman oraciones aseverativas, de aseverar, o declarativas, de declarar. Pero de manera amistosa, nosotros les decimos afirmaciones y negaciones. ¿Sí? Afirmar es decir que algo es, o que algo sucede de tal manera, y negación decir que algo no es, que algo no sucedió, que algo... pero en el sentido son lo mismo, nada más lo que cambia es que una dice que sí, la otra dice que no. ¿Sí? Por ejemplo, Colombia es un país productor de café. ¿Sí? Colombia es un país productor de café. ¿Está preguntando por algo? No tiene ninguna de las indicaciones. ¿Está sorprendido por eso? No, no manifiesta ninguna reacción. Simplemente está afirmando, declarando, aseverando que el país que conocemos como Colombia produce la sustancia que conocemos como café. Colombia es un país productor de café. Esa es la afirmación. En contraparte, Australia no es reconocido por ser un país productor de café, es una negación. No es una pregunta, no se está sorprendiendo,
no le está ordenando a Australia que produzca café, simplemente nos dice, Australia no se reconoce por eso, no es reconocido por ser un país productor de café. Es una negación, ¿sí? Estos son los que sí van en los argumentos. Oraciones afirmando u oraciones negando algo, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Muy bien. A estas cosas también las llamamos proposición. Proposición aquí no significa a veces nosotros, no sé si en en toda parte de México, utilizan proposición como sinónimo de propuesta. Me hizo una proposición muy interesante. Aquí no significa eso, ¿sí? ¿Qué significa proposición? Proposición es, hace rato tú decías, cuando hablabas de, perdón, cuando hablabas de oración que tenían un sentido, o sea, que expresaban una idea, que tenían un significado, podemos decir. Ese significado, ese sentido, es lo que llamamos proposición, ¿sí? Eh, es básicamente no lo mismo, pero suele equivaler a lo mismo que la oración, pero la diferencia es que como es el significado, si cambiamos algunas palabras, ya es una oración diferente, pero sigue siendo la misma proposición siempre y cuando no cambie el significado. Por ejemplo, yo en lugar de poner Colombia es un país productor de café, puedo poner Colombia es una nación generadora o es una nación que produce café o que genera café. Y sigue siendo la misma proposición. Es una oración diferente, cambiaron palabras, pero es la misma idea, por lo tanto es la misma proposición. A eso es lo que llamamos proposición. ¿Por qué es importante esto? Porque pues muchas veces, o la mayoría de las veces, tenemos que parafrasear lo que encontramos, pero siempre y cuando no cambiemos el sentido de lo que estamos diciendo, ¿sí? Podemos encontrar lo que dijo Octavio Paz y expresarlo con nuestras palabras sin alterar su significado, ¿sí? Entonces, pues eso. Es la proposición y es muy importante. Ahora, hay una última cosa que ver aquí y es, hay varios tipos de afirmaciones, no todos son iguales, pero hay una que nos interesa mucho a nosotros y es la opinión. ¿Qué es la opinión? La opinión es una oración aseverativa, es decir, es una oración, una afirmación o una negación, ¿sí? Pero tiene una diferencia muy clara con el resto de las afirmaciones. La opinión expresa no solo algo sobre el mundo, algo sobre la realidad, sino que ya incluye un juicio de nuestra parte, un juicio, una evaluación, una crítica, ya decimos cómo nos sentimos al respecto, ¿sí? No es nada más decir lo que vemos, por ejemplo, sino qué nos genera, ¿sí? ¿Qué reacción tenemos? Eso es una opinión, ¿sí? Eh, ¿Cómo podemos distinguir una opinión del resto de las afirmaciones? Hay varias maneras. La más obvia es la que está abajo, cuando decimos, en mi opinión, el café de Veracruz es mejor que el de Colombia, pues ya en mi opinión, pues obviamente indica eso, ¿no? Que es una opinión. O también cosas como eh, considero, desde mi punto de vista, en mi perspectiva o cosas parecidas, pues ya nos dice. Pero la mayoría de veces no usamos esas palabras. Pero si usamos otras, que son palabras con carga, que nos sirven para eso, ¿no? Para juzgar, para evaluar. Por ejemplo, mejor, ¿sí? Son palabras valorativas. Mejor, peor, bueno, malo. Muchas vienen en pares, no todas, pero muchas sí. Justo, injusto, bonito, feo. Cuando yo digo el parque del centro de la ciudad es muy bonito, estoy afirmando algo, pero lo estoy evaluando, ¿sí? Estoy diciendo es muy bonito, ¿sí? Entonces, esa es una opinión. Cuando ya tenemos esas palabras, ¿no? Hacemos valoraciones y lo manifestamos con esas palabras. Otra manera de saberlo es de la siguiente manera. Si yo, por ejemplo, digo, mmm, si yo digo,
esta pluma o este bolígrafo es rosa, ¿sí? Ven, sí, rosa, a lo mejor los engaña un poco la luz, pero es rosa. Estoy afirmando, ¿sí? Lo que yo digo depende únicamente de lo que estoy hablando, en este caso de la pluma, no de cómo yo me siento al respecto, ni de mi pasado, ni de mis condiciones, ni de nada, simplemente del objeto, ¿sí? Esta pluma es rosa. O también, por ejemplo, decir, este objeto es rosa, ¿sí? Perdón, este objeto es una pluma, ¿sí? Eso es una afirmación. No estoy diciendo cómo me siento al respecto, ni nada. Si yo le digo esto ante un grupo de personas que también vean lo mismo y tengan la misma información que yo, van a decir, es correcto, esa pluma es rosa, o es correcto, ese objeto es una pluma, ¿sí? Eh, simplemente. Eh, y si yo digo, esta pluma es verde, ante ese grupo de personas van a decir, no, eso es falso, mientes, no es verde, no, es rosa, ¿sí? Manifestarán su descontento y me dirán lo que tú dices es falso, no es verdad. Pero vean cómo cambia la situación. Si yo digo, esta pluma es muy bonita, ¿sí? Ya no solo depende de la pluma, depende de mi percepción, de qué me han enseñado que es lo bonito y qué es lo feo, de a lo mejor cuál es mi color favorito, o cuáles son los colores que no me gustan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya no depende nada más del objeto. Y por lo tanto, si yo le digo a una persona, esta pluma es muy bonita, esa persona puede decir, estoy de acuerdo contigo, o puede decir, no, no me parece bonita, me parece realmente fea. Pero ahí no quiere, pero no me va a decir, es falso lo que estoy diciendo. Puede decirlo, pero en realidad lo que está tratando de decir no es eso. Está tratando de decir que no está de acuerdo, que para esa persona no es bonita. O pongo otro ejemplo, si yo digo, esta pluma es muy útil, bueno, claro, es muy útil porque pues, yo escribo muchas notas cuando estoy trabajando y algunas pues las resalto con colores llamativos. Ok, es útil para mí, pero a lo mejor para otra persona decir, no, no es útil, casi no se ve el color, es más útil una pluma negra. O tú, por ejemplo, María Fernanda, me dirás, no, pues no es útil, yo ni siquiera puedo tomarla porque estamos muy lejos, no es útil para mí, ¿sí? Ahí ya depende de las circunstancias de cada quien, y ahí ya hay división de opiniones. ¿Sí? No es que uno esté correcto y otro sea incorrecto, necesariamente, sino que tenemos diferentes opiniones, hacemos diferentes evaluaciones. ¿Sí? Y eso es ahí también podemos darnos cuenta de la opinión. ¿Sí? Que ya no solo depende del objeto, sino también de cómo lo recibimos nosotros. Hablo de objeto en este caso, pero puede ser sobre cualquier otra cosa. Por ejemplo, si yo digo el día está soleado, es una oración, una afirmación. En cambio, si yo digo los días soleados son los mejores, esa ya es una opinión. Si yo digo mañana va a estar a 18 grados centígrados en Zacatecas, es una afirmación. Si yo digo mmm, los días templados son maravillosos, esa ya es una opinión. ¿Dudas, preguntas? Ninguna. Muy bien. Una cosa más. Si yo, por ejemplo, digo, uh, creo que la pluma es fea, ahí parece que es una opinión, pero en realidad no, porque no estoy hablando de la pluma, estoy hablando de mi creencia. Yo creo que la pluma es fea, estoy informando qué es lo que yo creo, ¿sí? Ojo con eso. También, por ejemplo, si dice, los habitantes de Veracruz prefieren los climas cálidos, es una afirmación. Es una afirmación sobre las opiniones de los veracruzanos, pero esa es una afirmación. Cuando yo digo esas cosas, estamos afirmando. En cambio, si yo digo los días, los climas templados son los mejores, ahí sí estoy manifestando una opinión. Ahí estoy diciendo una opinión. ¿Sí? Nada más para aclarar eso. Dicho lo anterior, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Te iba a compartir un enlace, pero es más rápido
si solamente desde el chat me pones un ejemplo de afirmación sobre cualquier cosa, pero que sea afirmación y no opinión. Puedes escribirlo en el chat o abrir tu micrófono, como prefieras. Igual en YouTube, si alguien continúa ahí sé que sí hay personas, pero no han contestado, también pueden escribirlo. Una afirmación sobre cualquier cosa. Voy a conectar mi computadora. Una afirmación podría ser que el sol sale todos los días, ¿no? Sí, esa es una afirmación, tal cual. El sol sale todos los días, es una afirmación. Muy bien. Ahora, pues ya sabes lo que sigue. Un ejemplo de opinión. El rosa es el mejor color. Muy bien, esa es una opinión. El rosa es el mejor color. Todo esto va a ser muy importante cuando hagan su actividad integradora 1. En general es muy importante, pero para su actividad integradora 1, porque justamente les pide las dos cosas. Una afirmación sobre la mujer mexicana y una opinión general sobre el hombre mexicano o sobre el mexicano, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Afirmación y opinión. No, normalmente ahí suele haber ciertas confusiones y, por ejemplo, en la afirmación poner una opinión o también, por ejemplo, en alguno de los dos, no se queda nada más con la afirmación, sino que la explican. Y no es necesario. Es afirmación, pura afirmación, opinión, pura opinión. Y bueno, pasamos a lo siguiente. Todavía no vemos que es un argumento, pero ya nos estamos acercando. Cada vez más, cada vez más. De hecho, aquí ya lo tenemos, pero antes de eso, vamos a dar un par de pasos antes. Aquí tenemos una opinión. Ya sabemos que es opinión porque rápidamente vemos la palabra mejor. El café de Veracruz es mejor que el de Colombia. Esa es una opinión, ¿sí? Hay una evaluación de mi parte de tanto el café de Veracruz como el de Colombia y esa es mi opinión. Tal cual, ¿sí? Ya lo vimos. Pero ahí tenemos unas palabritas y unas flechitas ahí medio raras que tienen algo que decirnos. Tenemos la palabra postura. Ahí no sé por qué puede ser que tiene un acento, pero no es un acento. Lo borro, a ver si puedo borrarlo. Bueno, lo borro después. Postura. ¿Qué es una postura? Una postura es una opinión. ¿Sí? Tal cual. Una postura es una opinión. Pero se le agrega algo, podemos decir. Nosotros tenemos opiniones sobre todo. Sobre todo. Es casi como una cosa natural en nosotros generar opiniones, ¿sí? Que la Artemisa 2, Artemis 2 o Artemis 2 sobrevuela o van alrededor de la luna, eso nos genera una opinión. Lo que pasa en Irán, eso nos genera una opinión. Una marcha nos genera una opinión. El clima cambiando nos genera una opinión. Tenemos muchas opiniones sobre prácticamente todo. Algunas cosas nos las guardamos, la mayoría, y se quedan en eso. Tenemos esas opiniones, mentalmente las sabemos, pero no se las decimos a nadie porque quizá no tenemos información o no nos interesa tanto el tema. Y ahí están, ¿no? Son opiniones. Pero hay algunas que sí nos comprometen un poco más, que sí nos interesan un poco más y que, por ejemplo, las manifestamos en público o las manifestamos a otras personas. Y al momento de manifestarlo a otras personas, se convierten en una postura o punto de vista. También lo podemos llamar punto de vista. Cuando yo le digo algo, yo ya digo a alguien, qué bueno que se esté explorando nuevamente la luna, ahí pues ya estoy manifestando una opinión. O es muy bueno que se esté explorando nuevamente la luna, ahí estoy manifestando una postura. ¿Sí? Y quizá la persona a la que se lo digo va a decir, no, es irrelevante. Y entonces, y aquí es la clave de la postura, tengo que defenderla. ¿Sí? Tengo que dar razones para sustentar esa postura o ese punto de vista. ¿Sí? Al momento de yo decirla o al momento ya de señalarla, pues ya nos compromete un poco más y tenemos que decir más al respecto. ¿Sí? No es como
Una vez que la decimos, ya no podemos decir, pues es mi opinión. Y no, porque justamente cuando alguien nos dice eso, pues es mi opinión y ya está. Lo que entendemos es que es una persona intolerante, que es una persona que no le gusta, que quiere imponer nada más sus ideas, y pues es algo que no vemos de manera correcta, ¿no? Entonces, ya cuando la manifestamos, tenemos que defender esa postura o punto de vista. Yo prefiero el término punto de vista porque ambos son correctos y son prácticamente sinónimos. Pero postura, cuando la gente lo piensa, lo ve como de manera muy reduccionista, como que estamos a favor o en contra de algo. Y no, nuestras posturas, nuestros puntos de vista pueden ser muy variados. No tiene que ser siempre a favor o en contra. Pueden ser muchos puntos de vista, ¿sí? O posturas, repito. Son, son lo mismo, pero como que cuando decimos postura nos cerramos a eso, ¿no? De que es a favor o en contra. Entonces, eso es la postura. Es una opinión, pero ya la defendemos. Y luego tenemos esta otra palabrita, tesis. ¿Sí? ¿Qué es una tesis? Pues una tesis es una opinión. También, tal cual. La tesis es una opinión. Pero igual que con la postura, algo se le agrega, no es cualquier opinión. La tesis es una opinión que defendemos en un discurso estructurado, generalmente escrito, la mayoría de las veces ensayos, ¿sí? Eso es una tesis. También pueden ser ciertos discursos orales, como debates muy bien organizados o discursos políticos, pero la mayoría de las veces son discursos escritos. Repito, la mayoría de las veces ensayos. ¿Qué es la tesis? Es la opinión que el autor está defendiendo. O las opiniones, porque pueden ser varias. En un solo ensayo puede tener varias tesis. Normalmente, eso sí, una de esas tesis es la más importante y es la que llamamos tesis central o tesis principal del ensayo. Pero es tal cual, las opiniones que está defendiendo el autor de ese ensayo. ¿Cuál es la diferencia con las opiniones? Normalmente sí las expresamos o tratamos de expresar lo mejor posible. De una opinión pues normal, digamos, pues no nos preocupa tanto. Pero sobre todo la principal diferencia es la manera en que la defendemos. La tesis la defendemos con varios argumentos, no solo uno, sino suelen ser varios argumentos, o conectamos varias tesis con sus respectivos argumentos para defender a una tesis principal. Y es muy estructurado todo esto, ¿sí? A veces lo defendemos con cada argumento y cada argumento a su vez, las razones que damos las defendemos con otro argumento y es una cosa que se va haciendo como una red y está mucho más estructurado, ¿sí? Podemos decirlo que la tesis exige una mejor defensa que la postura. La postura es nada más dar nuestras razones, la tesis es dar las mejores razones posibles, varios argumentos, quizá a veces de diferentes enfoques, es la mejor defensa posible de nuestras opiniones. Y pues obviamente no lo hacemos sobre cualquier opinión, no lo hacemos sobre cuál marca de leche es mejor, no, sino sobre cosas ya un poquito más complejas, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a hacer un ensayo sobre retos de la lectura en México, ¿sí? En la era del Internet. Entonces, es un tema ya más complejo y ahí tienen que tener sus tesis. De los ensayos vamos a hablar más la sesión de mañana, entonces, pues mucho ojo con eso. Y bueno, también tenemos otra palabrita ahí de la que ya hablamos o que ya mencionamos, pero que no hemos dicho todavía, que es conclusión. ¿Qué es una conclusión? Y pues voy a ser repetitivo, pero la conclusión es una opinión, ¿sí? La conclusión es una oración que siempre funciona o siempre la tomamos como opinión. A veces no va a ser tan claro, ¿sí? No va a ser como el café de Veracruz es mejor que el de Colombia, pero sí, siempre se va a comportar como eso, como algo que queremos defender, como algo que vamos a dar razones para sostenerla o que a partir de ciertas razones llegamos a ella. Perdón que se me va la voz de repente, creo que me estoy enfermando. Espero que no, pero una disculpa por eso. Entonces, eso es una conclusión, ¿sí? Y bueno, antes ya de decir que es un argumento, ¿alguna duda hasta aquí, María Fernanda? ¿En YouTube también? ¿Alguna duda? Ninguna duda. Muy bien.
Bueno, entonces ya llegamos al argumento. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un conjunto de oraciones, ¿sí? O un conjunto de proposiciones, para el caso es lo mismo, eh, con las cuales defendemos una idea o sostenemos una idea o llegamos a una idea. Esa idea la llamamos conclusión y ya dijimos que siempre se comporta como una opinión y el resto de las oraciones son las que llamamos premisas. Premisas. A veces nos confundimos con la palabra, algunos entienden primicia, eso es otra cosa que no tiene nada que ver con nosotros, es premisa. Premisa. ¿Qué es una premisa? Son las razones que damos para sostener esta idea principal o conclusión. ¿Sí? Las razones que nos llevaron a esa conclusión o las razones que damos para defender esa conclusión. Seguramente les ha pasado que cuando defienden una de sus posturas, alguien les dice, a ver, dame tus argumentos. En realidad, la mayoría de las veces no les está queriendo decir eso. Así lo usamos coloquialmente, pero en realidad se está refiriendo a las premisas. Dame tus premisas para defender esa conclusión. ¿Sí? Esas son las premisas, las razones que damos para defender a la conclusión. Las premisas, a diferencia de la opinión, a veces se comportan como, pero a diferencia de la conclusión, a veces se comportan como opinión, pero a veces no, a veces se comportan, son afirmaciones normales. ¿Sí? Las afirmaciones no siempre son opiniones. Puede que sí, pero no siempre. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo y explico más cosas sobre el argumento. Premisa 1. El aroma, el cuerpo y la acidez son características de un buen café. Vean, esta oración me está diciendo cuáles son las que se consideran las características de un buen café. Aroma, cuerpo, acidez. Lo guardamos. Premisa 2. El café veracruzano tiene más cuerpo y mejores aroma y acidez que el de Colombia. Lo guardamos, pero no solo lo guardamos, lo juntamos con la otra información. Ya sabíamos que el aroma, el cuerpo y la acidez son características de un buen café. Y ahora me están diciendo que el veracruzano tiene mejores estas tres cosas. Lógicamente, razonamos y nuestra conclusión es: el veracruzano es mejor café que el de Colombia. ¿Sí? Ya no tenemos que decir por qué, porque ya lo dijimos con las premisas. Esa es la función de las premisas. La conclusión queda solita porque ya dijimos por qué en las premisas. ¿Sí? Ese es un argumento. El argumento siempre va a tener solo una conclusión. Si queremos defender varias ideas, está bien, pero en diferentes argumentos. ¿Sí? Puede tener, no hay un número determinado de premisas. Puede ser 2, 3, 4, 5, 6, las que se necesiten. No hay un número de premisas. ¿Sí? También, eso sí, los argumentos de una sola premisa sí existen, pero son poquitos y no nos sirven para lo que lo necesitamos nosotros. ¿Sí? Son como cosas muy obvias, como muy lógicas. Lógicas en el sentido como muy formales, como muy matemáticas casi. Entonces, esas no nos interesan a nosotros. Pero de 2 en adelante, no hay un número de premisas. Eso es muy importante. Otra cosa importante, los argumentos siempre son así, en forma de lista. Primero las premisas y luego la conclusión. Eso es muy importante. También muy importante lo que ya dijimos. Son oraciones, no son frases, pero tampoco son párrafos. Por ejemplo, la conclusión. Muchas veces nos pasa que en la conclusión queremos volver a repetir lo que ya dijimos. Eso no se hace. Simplemente se pone la oración tal cual. ¿Sí? Eso es muy importante. Igual con las premisas tampoco. No se explican, no se argumentan, simplemente las colocamos. Y una última cosa, pero muy importante. Vean, tenemos las dos oraciones y nos genera una oración. La conclusión es una oración diferente. No repite lo mismo de las premisas. Eso también es un error común que cometemos, de solamente repetir lo mismo de las premisas. No, eso no sería un argumento. Es algo diferente. Pero al mismo tiempo, ese algo diferente está relacionado con las premisas. No es cualquier cosa, no nos sacamos nada de la manga. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo no puedo decir, el veracruzano es el mejor café de todos. Unos pueden pensar, sí,
pero no, porque no estoy hablando de todos los cafés, solo estoy hablando del de Veracruz y del de Colombia. No puedo agregar nada en la conclusión que no venga de alguna manera de las premisas, ¿sí? Muy importante también eso. Es como juntar la información de las premisas para generar la conclusión sin repetirla, ¿sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ninguna. Ok, muy bien. Una última cosa, iba también a poner otro ejemplo, pero ya cumplimos la hora, para no quitar mucho de su tiempo. Una última cosa que sí es importante, argumentar no es lo mismo que explicar, son cosas diferentes. A veces medio coinciden, pero la mayoría de las veces no. Por ejemplo, puedo explicar por qué el café de Veracruz es mejor que el de Colombia y eso nos implicaría dar las causas. Por ejemplo, decir, es que el de Veracruz lo trabajan de tal manera y luego entra por un proceso que no sé qué y tal. Ahí estamos explicando por qué el café de Veracruz es mejor. No, el argumento es por qué lo considero de esa manera, qué me llevó a pensar de esa manera. ¿Sí? Es un poquito diferente. Es muy fácil confundirnos, entonces, pues mucho ojo con eso. ¿Sí? No es lo mismo eso, ¿no? Explicar por qué la Tierra es redonda no es lo mismo que dar razones para que una persona se convenza de que sí es esférica o geoide, como se le llama, que no es plana, pues. Eh, Explicar significa decir por qué la gravedad y el movimiento gravitacional y el eje de la Tierra y tal y tal. Y argumentar es simplemente decir, si fuera plana, entonces Hawái estaría muy lejos de, ¿sí? ¿Me explico? Una es dar razones, argumentar, otra es dar causas, motivos, que eso es explicar. ¿Sí? Pero bueno, no sé si haya una duda de último momento. No dudas, no preguntas, no comentarios. Entonces el argumento puede no tener, o sea, no ser cierto, simplemente es en base de la opinión, porque Ah, las explicaciones buscan que se crea que sí es verdad, o sea, buscar hechos. Entonces, un argumento no es tanto sobre hechos, sino sobre tu opinión o tu juicio sobre algo. sí, puede ser también, puede incluir hechos. Por ejemplo, lo del aroma, cuerpo y acidez, podemos considerar que es un hecho, pero sí, efectivamente aquí se mezcla mucho eso, hechos comprobados con juicios que nosotros tenemos, ¿sí? Y obviamente los juicios tienen que estar lo mejor elaborados posibles, nuestras opiniones, estar informadas, muy importante, pero sí, al final de cuentas es nuestra opinión y no es un hecho tal cual comprobado. Y por eso necesitamos justamente los argumentos. Muchas veces, si ya tuviéramos algo comprobado 100%, ya no necesitaríamos argumentar, simplemente le mostraríamos, mira, aquí está. Entonces sí es un poco así como tú lo comentas, que él en los argumentos sí entra mucho de lo subjetivo, de nuestra opinión. Eso sí, siempre vamos a querer que sea lo más cercano a la realidad posible. No se trata de inventar nada más cosas porque sí, pero sí es mucho más subjetivo que una explicación. Ok, muchas gracias. No, no hay de qué. Por eso también, cuando hagan sus ensayos, siempre tiene que haber una opinión que estén defendiendo. Siempre tiene que tener una postura o una tesis que ustedes defiendan. No es nada más dar información, ¿sí? Esa también es una de las diferencias de esto. Pero bueno, eso ya lo vemos con más calma el día de mañana, miércoles. De mi parte ha sido todo. Agradezco mucho a María Fernanda por asistir, también a quienes estén en YouTube que no hablaron, pero también espero que haya sido de mucha utilidad. Y nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Ya está la invitación en la pizarra de sesiones. Y mañana vamos a hablar del ensayo y un poquito de los párrafos argumentativos y algunas cosas relacionadas también con sus actividades. De mi parte es todo. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes.